Si te interesa la historia antigua, probablemente hayas oído hablar de los sumerios de Mesopotamia. Aunque no son los primeros habitantes de Mesopotamia, son el grupo étnico más antiguo conocido que habitó la región. Los sumerios, junto con los egipcios, son conocidos por ser los primeros en desarrollar un sistema de escritura completamente desarrollado. Cuando digo completamente desarrollado, me refiero a que el sistema de escritura podía representar el lenguaje en oraciones completas. Antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que estés al tanto de todos los videos que estamos produciendo. Los sumerios también son conocidos por ser quienes construyeron, comenzando en el cuarto milenio antes de Cristo, algunas de las primeras ciudades del mundo, y por ser los desarrolladores de los sistemas de calendario y cronometraje que comúnmente usamos hoy. Cuando usamos la palabra sumerio, nos referimos, por supuesto, a personas que vivieron en la tierra de Sumer y que crearon la cultura distintiva que llamamos Sumeria, pero también nos referimos a personas que hablaron el idioma que llamamos sumerio. Aprendimos de este idioma cuando se descifraron los textos cuneiformes del sur de Mesopotamia, pero un misterio que ha desconcertado a los eruditos concierne los orígenes de los sumerios. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Mesopotamia antes de que se desarrollara la escritura y la cultura urbana? ¿Y si vinieron de otro lugar? ¿De dónde? Acompáñame mientras consideramos el rompecabezas de los orígenes sumerios. El origen de los sumerios ha sido objeto de un debate muy intenso que comenzó hace más de un siglo. Supongo que la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿cuál es la evidencia más temprana de la existencia de los sumerios en el sur de Mesopotamia? Bueno, esta sería con la primera aparición de textos escritos en sumerio. Y hay suficiente evidencia inscripcional para sugerir que incluso los textos más tempranos parcialmente silábicos del sur de Mesopotamia, esto es antes del cuneiforme, estaban escritos en sumerio. Y probablemente estamos seguros de remontarnos hasta los textos logográficos que llevaron ordenadamente a los textos silábicos. Esto nos sitúa alrededor de 3600 a 3500 a.C., pero antes de entonces, no tenemos evidencia directa que arroje luz sobre esta cuestión. Un enfoque tomado por antropólogos físicos en las décadas de 1920 y 1930 fue mirar los restos humanos encontrados en la región y ver si podían identificar a aquellos que eran sumerios. Una visión temprana era que los sumerios tenían cráneos cortos y anchos, mientras que el pueblo semita de la región tenía cráneos largos y estrechos. El problema era que había, y todavía hay, escasez de cráneos bien conservados para examinar, y así, para reforzar teorías basadas en huesos, se importaría evidencia iconográfica en sus propuestas. Mirarían imágenes similares en el arte de los pueblos vecinos, las compararían con sus huesos y sacarían conclusiones, pero pronto se hizo evidente que las representaciones iconográficas estaban convencionalizadas en esa parte del mundo, y así, realmente no se podía vincular con los datos osteológicos. Con el tiempo, a medida que se recopilaba evidencia material, se hizo claro que la población de Mesopotamia era mucho más complicada de lo que se pensaba. Y eso hizo inútil la búsqueda de una raza sumeria basada en huesos. Mientras que conectar la cultura sumeria con una raza ha sido un callejón sin salida, pero incluso la lingüística histórica, que rastrea el movimiento de las personas reconstruyendo los árboles genealógicos del lenguaje humano, y que arroja luz sobre los orígenes geográficos de muchos hablantes de idiomas, no puede ayudarnos en este asunto. Por lo tanto, el idioma sumerio no tiene parientes conocidos. No es semítico, no es indoeuropeo. Se han hecho esfuerzos para conectarlo con idiomas modernos, como el turco, o el húngaro, o el sino-tibetano. Pero estos no han sido convincentes porque a menudo se basan en comparaciones ingenuas de sonidos y significados sin tener en cuenta la gramática. Un intento más serio ha sido asociarlo con la familia de idiomas urálicos, pero eso no ha ganado mucha tracción, en gran parte debido a nuestro conocimiento limitado de la fonología sumeria. Entonces, la mayoría de los eruditos todavía lo consideran un idioma aislado. Ahora, es cierto que tipológicamente, el sumerio comparte algunas características gramaticales en común con algunos otros idiomas, como el vasco, el georgiano y un idioma temprano hablado en Siberia llamado chukchi. Pero esto realmente no nos ayuda a determinar la ascendencia del sumerio, porque características similares ocurren independientemente en todo el mundo. Incluso el nombre sumerio para su idioma no ayuda. Lo llamaron
Emehir, que simplemente significa lengua nativa. Nadie sabe realmente de dónde vino el idioma sumerio, así que esto no nos ayudará a determinar cuánto tiempo estuvieron los sumerios en Mesopotamia para cuando comenzaron sus experimentos en escritura. Aquí están los períodos arqueológicos en consideración. Los textos logográficos más tempranos datan de mediados del período de Uruk, que es el momento en que surgió el urbanismo en Mesopotamia. Por lo tanto, los eruditos están generalmente de acuerdo en que una fecha justo antes de 3600 a.C. es la fecha más tardía posible para la llegada de los sumerios a la zona. Antes del período de Uruk, y en parte superpuesto a él, estaba el período de Ubaid, que es el período en el que la llanura aluvial del sur de Mesopotamia fue asentada por primera vez. Hay tres hipótesis principales que han atraído apoyo. Una es que los sumerios ya estaban en Mesopotamia desde el comienzo del período de Ubaid, y quizás incluso antes, y que están entre aquellos que primero se asentaron en la llanura aluvial. La evidencia de esto es principalmente arqueológica. El registro arqueológico durante los períodos de Ubaid y Uruk, temprano, no indica ningún cambio cultural que pudiera indicar la afluencia de un nuevo grupo en el área. La cultura material de Ubaid parece desarrollarse de manera continua y suave gradualmente hacia la cultura material de Uruk. La arquitectura de los templos y las formas de culto muestran continuidad en lugar de un cambio. Una hipótesis competidora es que los sumerios habían llegado recientemente a Mesopotamia cuando comenzaron a escribirse sus textos logográficos. Como evidencia de esto, los académicos que se inclinan hacia esta visión apelan al propio idioma sumerio. Hay palabras en el idioma que parecen ser palabras de lenguas extranjeras que los sumerios adoptaron. Estas palabras incluyen los nombres del río Éufrates, al que llamaron Burenun, y del río Tigris, al que llamaron Idiglat, y los nombres de varios asentamientos importantes, incluyendo Eridu, Ur, Larsa, Isin, Lagash, Nippur y Kish. Esto sugeriría que estas ciudades fueron fundadas antes de que llegaran los sumerios, y luego los sumerios simplemente continuaron usando sus nombres originales. Además, algunas palabras básicas para la agricultura y las herramientas agrícolas, como las palabras para arado, surco, palma datilera, agricultor, y palabras básicas para oficios urbanos, como alfarero, metalúrgico, albañil, carpintero, no parecen ser palabras sumerias, por lo que parece que los sumerios se mudaron al área y aprendieron estas palabras de las personas que ya estaban utilizando esta tecnología. Ahora, el argumento que los proponentes de la primera hipótesis dan contra esta evidencia es que nuestra comprensión del crecimiento y desarrollo del idioma sumerio antes de la época de la escritura es extremadamente limitada y no podemos decir con certeza que estas no son palabras sumerias. Aquellos que postulan una llegada tardía de los sumerios no están de acuerdo en de dónde vinieron los sumerios. Algunos académicos sugieren que vinieron por mar desde el Golfo Pérsico y se originaron en algún lugar al sur. Otros suponen que vinieron del norte, cerca del mar Caspio. Otros dicen que vinieron desde la dirección de Irán, al este, pero todas estas son solo conjeturas educadas. Encontré un extraño artículo de investigación en la revista Advances in Anthropology, escrito por un médico jubilado, que argumentaba que los sumerios estaban tan enamorados del lapislázuli que debían haber venido de algún lugar que tuviera abundancia de lapislázuli, y lo redujo a Turkmenistán. Esta hipótesis no ha ganado adherencia que yo sepa, probablemente porque una sociedad puede enamorarse fácilmente de productos importados. No necesitan haber vivido nunca donde se obtuvo el producto. Un cambio en tiempos más recientes hacia el estudio de las interacciones entre varios grupos en el registro arqueológico ha llevado a una tercera hipótesis, que es que los sumerios fueron una amalgama de muchos grupos que emigraron a Mesopotamia durante el período de Ubaid y especialmente el período Uruk temprano. Corrientes de inmigrantes provenientes de muchas direcciones y hablando diferentes idiomas llegaron a Mesopotamia durante el transcurso de varios siglos y adoptaron gradualmente una cultura común y produjeron un idioma común. En otras palabras, los sumerios nunca existieron fuera de Mesopotamia, pero tampoco existieron en Mesopotamia hasta cierto punto. Esto explicaría por qué hay algunas palabras en sumerio que parecen extranjeras, y también por qué la cultura material muestra un desarrollo suave y gradual a lo largo del tiempo. ¿Qué hay del ADN?
¿Puede esto arrojar alguna luz sobre el tema? Hasta la fecha no se ha hecho mucho trabajo en genética sobre esta cuestión, pero hubo un estudio interesante realizado en los árabes de los pantanos. Estas son personas que vivieron durante mucho tiempo en los pantanos del sur de Irak, justo donde una vez vivieron los sumerios. La pregunta era si los árabes de los pantanos eran descendientes de los sumerios o si eran un grupo que migró a la zona en tiempos posteriores. El estudio genético indicó que las mtDNA y los cromosomas Y de los árabes de los pantanos modernos son predominantemente de origen antiguo de Oriente Medio, por lo que bien podrían ser los descendientes de los sumerios. Además, estas personas no tenían ancestros antiguos significativos de la India o del sur de Asia. Esto indicaría que los sumerios no provenían del sur de Asia. Los árabes de los pantanos poseían ciertas características culturales asociadas con el sur de Asia, como la cría de búfalos de agua y el cultivo de arroz, que probablemente fueron introducidas desde el subcontinente indio, pero como esto solo afectó marginalmente su genoma, el estudio concluye que no provenían del sur de Asia. Estamos en los primeros días aquí en la evidencia del ADN, así que tendremos que esperar y ver. Ahora mismo, realmente no hay manera de saber cuánto tiempo estuvieron los sumerios en Mesopotamia o de dónde vinieron. Es un misterio que tal vez nunca se resuelva. Veremos. Participa con tu comentario y acompáñanos suscribiéndote para más exploraciones históricas.